Grabación de... La grabación de las exposiciones de la clase. Ah, sí. Tienes razón. Tienes razón. A ver, tienes razón, pero va presa. Iniciar grabación, ok. Ya está. Gracias, doctor. Gracias, Susan. Bien. Entonces, adelante, María Cristina. Ok. Vamos con el sistema sensorial. Buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre la exploración del sistema sensorial. Siguiente. Ok, los temas que voy a tratar en esta exposición no son nada más que la introducción como tal del sistema sensorial, su estructura, también conocer un término bastante importante que son las sensaciones, ya que posteriormente nos ayudarán en la parte de su clasificación. También hablaré el desarrollo sensorial que presenta un recién nacido y también por último hablaré sobre el examen de excitabilidad de los nervios periféricos, que bueno, en sí es un tema un poquito aparte, pero lo mencionaré así rápidamente. Siguiente. Correcto. Y bueno, comenzando con la introducción, siguiente. Ok, bueno, tenemos que para poder hablar del sistema sensorial debemos tener en claro un término que es la sensibilidad. Y bueno, esta sensibilidad es aquella capacidad que tenemos los seres humanos para percibir una amplia gama de modalidades de información, sea del entorno como del propio organismo a través de los sentidos, es decir, a través de este sistema sensorial. Siguiente. Por lo tanto, ¿qué es el sistema sensorial? Y bueno, como sabemos, es parte del sistema nervioso que es responsable de procesar la información recogida por medio de nuestros sentidos. Asimismo, este sistema va a estar conformado por receptores sensoriales y partes del cerebro involucradas en la recepción sensorial. Y bueno, particularmente cuando mencionamos los sentidos, siempre hacemos alusión de los 5 típicos sentidos. Sin embargo, se menciona que todo lo que nosotros percibimos se extiende mucho más allá de nuestra comprensión cotidiana. Por ende, se ha aplicado una teoría de integración sensorial, el cual tiene en cuenta, se podría decir, como que otros sentidos no tanto mencionados como la propiocepción, el sistema vestibular, y en último también se ha mencionado la interocepción, que es el sentido interno de nuestro cuerpo, dando así un total de 8 sentidos que realmente deberíamos tomar en cuenta. Por otro lado, también es importante comprender que no todos los sentidos estarán desarrollados de igual forma, puesto que cada niño tiene su proceso de desarrollo y es importante no interrumpirlo, sino más bien es recomendable motivarlo o estimularlo. Siguiente. Y bueno, ahora hablando de su estructura, siguiente. Tenemos que para que se lleve a cabo, bueno, que este sistema sensorial lleve a cabo su función, va a estar compuesto por un conjunto de órganos sensoriales que se caracterizan por presentar receptores sensoriales, los cuales van a transformar diversos estímulos externos e internos en impulsos nerviosos. Y dicha información es procesada en el sistema nervioso central, generando de esta forma una respuesta apropiada. Es decir, que vamos a tener a los órganos sensoriales, los cuales estos van a ser estructuras especializadas para la recepción de un tipo de energía específica, ya que poseen una modalidad sensitiva, es decir, que nos van a permitir detectar olores, sonidos, luces y entre otras cosas. También va a tener una cualidad sensitiva, el cual nos va a permitir diferenciar, digamos, estos colores en diferentes tipos de colores y también en diferentes tipos de olores. Por otro lado, también vamos a tener a los receptores sensoriales, los cuales son terminaciones nerviosas que se van a encontrar en los distintos órganos sensoriales, ya sea como la piel o la nariz. Y bueno, estos se van a encargar más que todo de captar un determinado estímulo y transformarlo en un impulso nervioso. Para esto tenemos que el estímulo en sí es aquella energía, ya sea química, mecánica o electromagnética, proveniente del exterior, capaz de despertar una respuesta sensitiva. Además, este estímulo va a hacer que el receptor también pueda enviar 4 tipos de información, basándose en su localización, duración, intensidad o modalidad.
Y bueno, también algo importante de resaltar en estos receptores sensoriales es que van a haber una gran variedad de receptores que los vamos a clasificar en según el tipo de estímulo al que son capaces de reaccionar, como por ejemplo los fotorreceptores, los termorreceptores, quimioreceptores y los mecanorreceptores. Y por otro lado, están según la procedencia del estímulo, los cuales se van a dividir en estereoreceptores e interoreceptores. Y bueno, como y dentro, perdón, y dentro de los receptores está la sensopercepción. La sensopercepción realmente cada vez se va desarrollando más y la persona humana tiene la capacidad de percibir ciertas sensaciones premonitorias, ¿verdad? De la interocepción, o sea, de las situaciones que puede o que vislumbra su condición de ser humano. ¿De acuerdo? Entonces es interesantísima esta percepción, ¿verdad? Esta, en definitiva, otro receptor que es importantísimo, ¿verdad? Que debemos darle la importancia que se merece. Ajá. De hecho, en ciertos países desarrollados, esto se está desarrollando con una intensidad inusitada. Adelante. Ok, bueno, como mencioné, el receptor va a transformar este estímulo en un impulso nervioso y este impulso nervioso va a ser conducido por una vía nerviosa aferente que va a llegar al sistema nervioso central y en este centro nervioso es donde se va a dar otra transformación que es en el caso de que el impulso nervioso se va a convertir ahora en una sensación. Bueno, adelante, María Cristina. entonces se cambió. Siguiente. Ya, bueno, siguiente. Bueno, entonces ahora tenemos las sensaciones, que es un término que es importante y que debemos definirlo antes de hablar de la clasificación de este sistema sensorial. Y por lo tanto, las sensaciones, o también conocidas como procesamientos sensoriales, se definen como el reflejo de cualidades aisladas de los objetos y fenómenos del medio externo e interno que actúan sobre los órganos de los sentidos. Y bueno, estas sensaciones se van a dividir en dos tipos, en sensaciones generales y sensaciones especiales o específicas, que bueno, les explicaré a continuación. Siguiente. Siguiente. Ya bueno, comenzando con las sensaciones generales, van a ser aquellas que se captan en todo nuestro cuerpo y que constituyen a la sensibilidad somática estática más que todo. Y estas sensaciones se pueden subdividir en tres, en superficiales, profundas y de los órganos. Las superficiales van a corresponder más que todo va a tener más que todo a los estereoreceptores o receptores superficiales que se van a encargar de captar tacto ligero, la presión, la temperatura y el dolor superficial. Luego tenemos la sensibilidad profunda o las sensaciones generales profundas, que bueno, estas van a, en este caso, tener a los nociceptores y que, bueno, esta va a captar más que todo también al dolor profundo, a la presión y también a la propiocepción, el cual este último se va a encargar de captar la postura corporal, es decir, nos indica la posición en que nos encontramos, ya sea parado o sentado. Y por último están las sensaciones generales de los órganos, que, bueno, en este caso se encuentran los interoreceptores, que se van a encargar de captar más que todo el dolor. Y bueno, por otro lado tenemos a las sensaciones específicas o especiales, que estas van a ser aquellas que necesitan un receptor sensitivo específico para ser captadas, es decir, los sentidos. Por lo tanto, tenemos el olfato, va a tener como receptor el epitelio olfatorio, el gusto, a los botones gustativos, la visión, los conos y bastones, la audición, el órgano de Corti, el sistema vestibular, en este caso sus receptores van a ser los otolitos, y en el tacto, bueno, existen diversos receptores como el corpúsculo de Meissner, el de Krauss, el de Pacini y otras terminaciones nerviosas.
Siguiente. Ya, ahora les voy a hablar sobre el desarrollo sensorial en el recién nacido. Siguiente. Bueno, para esto voy a hablar de los 5 sentidos en sí de forma individual, para de esta manera observar que el bebé recorre un largo camino desde su nacimiento hasta que alcanza las habilidades que le permiten desenvolverse con autonomía y crear inclusive una base para posteriores desarrollos, tanto cognitivos, físicos y de lenguaje. Es decir, que este desarrollo sensorial va a construir los canales por donde el niño va a recibir la información de su entorno y de su propio cuerpo. Y a partir de esta información, el niño va a poder generar respuestas adecuadas mediante acciones inteligentes. Y bueno, también algo que agregar es que digamos que los sentidos, por lo general, al nacer, algunos no van a estar totalmente desarrollados, sin embargo hay otros que sí. Y por lo tanto es que voy a mencionar cada uno de estos. Comenzando con el tacto y el dolor, se menciona que el tacto es el primer sentido en desarrollarse durante los primeros meses y se considera el sistema sensorial más maduro. El tacto en sí es el sentido que va a ayudar a crear el vínculo entre la madre y el bebé. Además, las comunicaciones con el resto del mundo las tendrá a través de este sentido. Y bueno, por otro lado, la capacidad para percibir el dolor puede surgir a partir del tercer trimestre. El recién nacido puede sentir dolor ya sea por punciones como la colocación de alguna vía intravenosa, malestar causado por sondas, llagas en la piel y entre otras causas. Siguiente. Y bueno, en el caso del olfato, asimismo se forma al comienzo del desarrollo fetal y se comprobó que los recién nacidos tienen un agudo sentido del olfato. Dentro de los primeros días de vida prefieren el olor de la madre, especialmente de la leche materna, ya que se menciona que lo consideran como dulce. Siguiente. Luego tenemos el gusto, en donde las papilas gustativas empiezan a formarse durante los primeros meses del desarrollo fetal, así como en el olfato. Y está comprobado que los bebés asimismo prefieren sabores dulces en lugar de sabores agrios o amargos. Perdón. Que pueden ser... ¿Cómo? Tranquila, digo, no se preocupe. Están por aquí un poco resfriados. Así es. Que pueden ser en parte como un mecanismo de defensa contra sustancias tóxicas. Además, los bebés demuestran tener una marcada preferencia por la leche materna, ya que, como mencioné, les parece dulce. Y bueno, en el caso de la audición, se menciona que el oído es uno de los órganos que está totalmente desarrollado en los recién nacidos, ya que durante el embarazo muchas madres sienten que el bebé les patea o se mueven al percibir ruidos fuertes y se calma al oír una música suave o relajante. Los bebés con audición normal se sobresaltan al percibir ruidos fuertes, prestan atención de forma tranquila a la voz de la madre y dejan de moverse un poco cuando detectan el comienzo de un tono de conversación ya como que previamente conocido. Y aparentemente los recién nacidos prefieren una voz aguda, es decir, de la madre, en lugar de una voz grave, masculina. También tienen la habilidad de identificar ruidos fuertes después de haberlos oído varias veces. Y bueno, se calcula que puede existir una pérdida auditiva severa y que se produce aproximadamente de 2 a 3 cada 1000 recién nacidos. Y unos estudios han detectado, en estudios o exámenes han visto que es posible también que puede haber una pérdida auditiva antes del primer año de vida del bebé. Siguiente. Y bueno, por último, tenemos la visión, que en este caso la visión corresponde al sentido menos desarrollado al momento del nacimiento, ya que los ojos del recién nacido son apenas más grandes que la mitad de los ojos del adulto. Por otro lado, también la mayoría de los bebés caucásicos tienen ojos de color gris claro o azules, pero este color suele cambiar a los 6 meses de edad. Durante los primeros meses, los bebés también pueden presentar falta de coordinación en los movimientos de los ojos, e incluso pueden parecer como que viscos. También los bebés nacen con la habilidad de enfocar solamente a una distancia corta de aproximadamente de 20-25 centímetros, o la distancia entre la cara de la madre y el bebé cuando ella lo sostiene en brazos.
Y bueno, los bebés pueden seguir o restar un objeto en las primeras semanas y la habilidad de enfoque mejora durante los 2 y 3 años de edad hasta alcanzar una visión normal. Correcto. Otro, Sí, adelante. otra o una ausencia total de la percepción visual, es decir, ceguera total o una ambliopía, en donde los niños ambliopes pueden ver objetos opacos o pocos centímetros de distancia. Sin embargo, necesitan del sistema táctil para manejarse. Y sin embargo, se menciona que no se los debe como que educar como ciegos. Bueno, siguiente. Más que viscos, María Cristina, estrabismos, ¿no? Ah, sí. Convergentes, divergentes, pueriles y patológicos. Ajá. Correcto. Adelante. Y bueno, por último tenemos el examen de los nervios periféricos. Siguiente. Bueno, en este caso, con respecto a los nervios periféricos, lo que debemos tomar en cuenta son más que todo las lesiones que se pueden dar, ya que pueden ocasionar una pérdida de la sensibilidad, pérdida de la masa muscular, una disminución de la fuerza muscular, y las patologías que producen estas lesiones pueden ser tanto degeneraciones como la degeneración valeriana, neuropatías, que pueden ser mononeuropatías, en donde se ve afectado un nervio, ya sea como el nervio mediano, o polineuropatías. Y también podemos tomar en cuenta algunas enfermedades de los plexos, especialmente la parálisis braquial o de tipo superior o de Duchenne-Erb, que vendría a ser como que la parálisis del plexo braquial. Y eso es todo. Perfecto, muy bien. Gracias. Sí, importantísimo el sistema sensorial, ¿verdad? Sensitivo. Nos permite cubrir cualquier situación, prevenir en muchos casos o decirlo con cierta alerta, ¿verdad? Problemas que podemos visualizar en nosotros mismos y en los pacientes que están bajo nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, de forma muy sutil, debemos comunicar ciertas falencias en el niño a los padres, ¿verdad? A veces los padres creen que porque tienen unas pestañas inmensas, unas pestañas muy grandes, son muy bonitas, ¿verdad? Es decir, elogian, cuando realmente puede ser la consecuencia de un problema, ¿verdad? Que va a padecer o que padece el niño sutilmente, ¿verdad? Y así algunas otras alteraciones que finalmente terminan siendo, ¿verdad?, un problema para la salud del niño. Bien, en todo caso, es importante el estudio de la estructura de la parte sensorial en el niño, en las diferentes edades, desde el lactante, incluso en el estudio intra, ¿verdad? Útero, ¿sí? Ya podemos receptar algunas alteraciones, ¿verdad? En la parte sensorial. De ahí, teniendo esta, yo diría, capacidad de desarrollo el niño, ¿verdad? En el útero materno, por ejemplo, exponerlos a música, háblese de música clásica, de música, entre paréntesis, agradable, no como ruido, sino como un sonido armonioso. Entonces va a servir de mucho apoyo, de mucha ayuda para el niño, ¿sí? Va desarrollando ya su capacidad, ¿verdad? Y su desarrollo intelectual. Se dice que el niño ya en las primeras semanas de vida empieza a desarrollar su capacidad de aprendizaje. Mire usted. Y de ahí en adelante
el niño cuando nace con muchas sapiencias, ¿verdad? Muchos conocimientos, ¿sí? De ahí su reacción, ¿verdad? Y obviamente poco nos toca estimular al niño para que llore, ¿verdad? ¿Sí? Porque viviendo en un ambiente maravilloso como es el santuario materno, al salir al ambiente, ¿verdad? Hostil, ¿sí? Después de su parto, va a llorar. Lo primero, lo mismo, el momento que nace, el llanto, ¿verdad? Uno de los significados que se le da al llanto, ¿no? Para incluso fortalecer anatómicamente y fisiológicamente sus pulmones. En fin, es decir, hay muchos factores en esto de el aparato sensorial. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, Susan? No, doctor, todo está claro. No. Correcto, Marcos. Marcos Bernardo. No, doctor, todo claro. Perfecto. Bueno, si hay preguntas, adelante con toda, ¿sí? La apertura del caso. Bien, entonces seguimos con Susan, usted que tiene el comando en cuestión del orden de las... Tengo entendido que ahora sí nos toca signos meningios, ¿no? Sí, doctor, ¿me puede dar permiso para compartir? Claro, Ariana, ¿a usted? Sí. Perfecto. Perfecto. Listo, Ariana. En sus manos. Bien, qué importantes son los signos meningios, ¿no? En la misma, en el mismo lenguaje, ¿verdad? Del niño, por ejemplo, en el llanto, ¿sí? El grito meningio, ¿no? Sí, el grito meningio y así por el estilo, ¿no? Algunas situaciones que el niño enfrenta y que debe evidentemente ser detectados con la debida oportunidad. Bien, adelante, Ariana. Ya. Buenas tardes, compañeros, doctor. Yo les voy a hablar acerca sobre los signos meningios. Correcto. Espérenme. Ya. Primero hay que definir qué son los signos meningios. Tenemos que son respuestas reflejas que se representan en relación a maniobras, a distintas maniobras, y estos a su vez van a representar lo que es irritación de las meninges. Ajá. Dentro de los signos meningios se debe de interpretar un término que es meningismos. Esto de aquí son los síntomas y los signos que derivan de la irritación de las meninges. Esto siempre y cuando no exista evidencia de que hay otra inflamación. Por ejemplo, cuando un paciente está cursando con fiebre alta y que no esté relacionado al sistema nervioso central. Entre las causas del meningismo vamos a encontrar infección de las meninges, hemorragia sucaranoidea y neoplasias de las meninges. Uh-huh. Ya. Para realizar el diagnóstico de la meningitis como tal, podemos realizar distintos exámenes. El primero es la rigidez de la nuca. Aquí, en primer lugar, hay que asegurar la estabilidad de la columna vertebral, de la columna cervical. Esto trajo un traumatismo y además hay que excluir en primer lugar el riesgo de que exista herniación cerebral. Aquí, como vemos en la imagen, el paciente debe estar en decúbito supino, sin elevar la cabeza. El médico lo que va a hacer es sujetar el tórax del paciente con una mano y colocar la otra mano por debajo de la región occipital, como vemos en la segunda imagen. Uh-huh. Luego lo que hace el médico es intentar acercar la barbilla hacia el esternón del paciente. El signo se considera positivo cuando hay una contracción refleja de los músculos de la nuca, lo que va a limitar la flexión de la cabeza del paciente, y esto le provoca dolor y resistencia. Correcto.
Sí, también debemos tomar en cuenta que la distancia entre la barbilla y el esternón va a ser una limitación de la flexión y de la gravedad de la rigidez de la nuca. Y vamos a encontrar casos también donde la tensión de los músculos largos del dorso va a ser tan alta que causa extensión del cuello hacia atrás y una encorvación del cuerpo. A esto se le va a denominar opistótonos, pero esto por lo general va a ocurrir cuando se presentan casos muy severos. Así es. Ya son, el opistótono ya es una manifestación de una severidad extrema del sistema nervioso, ¿no? Sí, los núcleos basales están afectados y evidentemente el proceso, por ejemplo, esa meningitis, ¿verdad? Ya de larga data, sí puede concluir en los famosos opistótonos, que realmente son difíciles de controlar, ¿verdad? Bien, adelante, Ariana. Bien. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que se debe diferenciar las causas que limiten la flexión del cuello. Por ejemplo, hay otras causas que pueden ser muy similares, sin embargo, no representan meningismo, como es la artrosis cervical, la linfadengitis cervical o incluso las faringitis graves. Hay síndromes congénitos, ¿verdad? Sí, que producen estas limitaciones también, ¿sí? Luego tenemos al signo de Brusinski. Este signo es la respuesta rígida de la nuca cuando se intenta su flexión. Es decir, aquí se va a tratar de aproximar el mentón hacia el tronco y esto también va a ser de gran utilidad en el diagnóstico de la meningitis. Para explorar este signo, en primer lugar se coloca al paciente en decúbito dorsal. El examinador lo que va a hacer es flexionar pasivamente la cabeza, pero hay que asegurarse siempre de mantener el tórax sobre la camilla. Los pacientes que tengan irritación meningia van a dar Brusinski positivo, es decir, que van a tener inmovilizado el tórax y el paciente involuntariamente va a flexionar las piernas acercándolas a la rodilla, hacia las rodillas. O sea, las rodillas las acerca hacia el tórax, como vemos aquí en esta imagen. Sí, usted explicaba a Brusinski y decía la flexión y tocar el tronco, ¿verdad? No, probablemente un error involuntario, los errores siempre son involuntarios, evidentemente, pero tocar el mentón al esternón, ¿no? Sí. En Brusinski, correcto. Bien. Tenemos el signo de Kerning. Kerning 1 y Kerning 2, ¿verdad? Sí. Este signo se origina en pacientes que tienen meningitis o hemorragias subaracnoideas. En estos lo que encontramos es que no pueden extender las rodillas al tener su muslo flexionado, esto siempre y cuando esté en un ángulo de 90 grados. Ya, este signo se explora de la siguiente manera: se coloca al paciente en decúbito supino y se pide flexionar los miembros inferiores a 90 grados. El signo va a ser positivo si la contracción de los músculos va a imposibilitar que extienda las rodillas y esto le causa al paciente dolor y resistencia. Bueno, como ya mencioné, este signo va a ocurrir durante la meningitis. También se puede provocar rigidez de la nuca y músculos del cuello. En primer lugar, se consideraba que este signo era para casos de hipertonía muscular de los miembros inferiores, pero luego se descubrió que en realidad es una reacción de protección para prevenir el dolor o el espasmo de los músculos isquiotibiales. De acuerdo. Y por último tenemos exploraciones complementarias para el meningismo, que pueden ser la punción lumbar, de la que ya van a hablar más adelante mis compañeros. También pruebas de imágenes como resonancias magnéticas y tomografías computarizadas. Eso sería todo. Correcto. A ver, tenemos varios signos meningios, ¿no? Sí, lo vamos a recordar
ya nos describió Kerning, ya nos describió Brudzinski. Ahora tenemos que describir la SEGE en niños, ¿no? ¿Lo recuerda la SEGE? Sí, ¿lo recuerda? Me preguntó algo, es que no lo escuché. Sí, Ariana, le decía que aparte de Kerning 1, Kerning 2, tenemos Brudzinski, ¿verdad? Tenemos la SEGE, tenemos algunos signos, ¿verdad? Que necesitamos dejarlos, signos meningios, ¿no? Me refiero, debemos dejarlos consignados en en este recuento, ¿no? De los signos meningios, ¿sí? Bien, usted ya me habló de la rigidez de nuca, ya me habló de Kerning. Kerning 1, los muslos flexionados sobre la pelvis y las piernas, ¿verdad? Sobre los muslos, ¿verdad? Sí, y obviamente la flexión de la columna cervical, ¿sí? Que se dificulta, ¿no? Y por lo tanto la flexión correspondiente. Y Kerning 2, levantando las piernas extendidas del niño, es positivo cuando las flexiona a la altura de la rodilla, obviamente, Kerning 2. Ya nos explicó el signo de Brudzinski. El otro signo meningio que tenemos y debemos dejarlo claro es el abombamiento de las fontanelas. Por supuesto, en los niños pequeños, vamos a ver en punción lumbar. Hay que hacer la prueba, ¿verdad? La maniobra de Kekenstend, ¿verdad? Para determinar si hay un posible bloqueo del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y entonces, si hay un bloqueo, pues es preferible no realizar punción lumbar, ¿verdad? Sino explorar al paciente y determinar la causa de ese bloqueo. Entonces, el abombamiento de fontanelas significa, o sea, están tensas, ¿verdad? Usted las toca, pone sus manitos y encuentra tensa la fontanela, obviamente en niños lactantes menores, ¿no? ¿Sí? Entonces, si está tensa, o sea, el niño no está llorando porque cuando llora también se tensiona la fontanela bregmática en este caso, o la anterior, ¿sí? Entonces, si hay una tensión de esa fontanela, lo indiscutiblemente que tenemos que pensar es en la hipertensión intracraneal. Es un signo de valor, especialmente cuando se asocia a otros datos clínicos, ¿no? En cuanto a la meningitis. Bien, entonces le decía el reflejo de la SEGE, el signo de la SEGE. Al flexionar las piernas extendidas, ¿verdad? Sí, sobre la cadera, se produce un intenso dolor referido al ciático, referido al territorio ciático. Y se alivia con la instintiva flexión de la rodilla. Insisto, el paciente en decúbito dorsal flexiona, ¿verdad? Flexiona su muslo y su pierna, ¿ya? Lo cual produce un intenso dolor en el territorio del ciático, o sea, en la región correspondiente glútea. ¿Sí? Se alivia ese dolor con la instintiva, ¿verdad? Flexión solo de la rodilla y la extensión del muslo. ¿Sí? El signo de Levinson, cuando hay rigidez de nuca y se ordena al niño que flexione la cabeza
y llegue a la barbilla del tórax. Niñitos que ya reciben órdenes, ¿no? 4 o 5 años. El niñito no puede. Y lo consigue abriendo su boquita. 5 o 6 años, abre su boquita y ahí sí se toca el esternón. Signo de Levinson. El signo espinal, o otro signo meningio, arcaico por cierto, se explora estando el niño en decúbito supino. Decúbito supino. Y flexionando en forma forzada el tronco, ¿verdad? Se intenta llegar con la boca a las rodillas. Se le ordena al niñito de 5 o 6 años o más que con su boquita se toque las rodillas, lo que resulta imposible, ¿verdad? Aunque éstas estén algo flexionadas, debido al espasmo reflejo de los músculos espinales. También en la prueba del beso de las rodillas. ¿Sí? Y también la posición en gatillo de fusil, punción de cúbito lateral con las extremidades inferiores fuertemente flexionadas sobre el vientre. El niño en los problemas neurológicos, especialmente el ciático, en esa posición se alivia tremendamente, como alivia también las alteraciones, ¿verdad?, de cefalea, etcétera, que siente el niño, ¿verdad?, que percibe el niño. ¿Ah? Sí, esos datitos faltaba Ariana y no es por redundar ni hacerla quedar mal, pero esos signos son importantes en pediatría. ¿Ok? ¿Estamos o no? Bien. Gracias. ¿Está claro? ¿Algún signo que no haya quedado claro? Yo Ok. quería preguntar sobre Soledad. sí, es que ahorita usted mencionó sobre un signo que a mí me toca exponer punción lumbar y nunca lo leí, entonces me quedé así, no sabía que, ¿Cuál eh, signo? O que la existe, prueba. algo así La lo me... prueba de Keckenstend. No se preocupe, ya la voy a... no, de seguro que no la sabe. ¿Sí? De seguro que no la sabe, no porque no deba saberla o porque no ha investigado, porque, sino es una maniobra bastante antigua pero importantísima que a veces se la omite. Y debemos, mi obligación es decírselo, ¿verdad? Pero no se preocupe, Soledad, no se preocupe que yo se lo explico en el momento oportuno, en el momento preciso cuando esté exponiendo, ¿sí?, la punción lumbar, ¿de acuerdo? Así que tranquila, no se preocupe. Bien, Bueno, ¿algo más? me toca exponer a mí ahora, punción lumbar. Y yo creo que sí. Ok, ¿me puede, por favor, habilitar para que yo comparta? ¿A usted, Soledad? Sí. Ya, Soledad, con muchísimo gusto. Gracias, Ariana. ¿Sí? Un poquito, por favor, los materiales, incluirlos, ampliarlos e incluirlos en los archivos de PINS. Obviamente, Pediatría 1, ¿verdad? Sí. ¿Dónde está Soledad? Soledad Micaela. A ver, ¿qué es que pasó? A ver, lo ponemos arriba. Nombre. Ok, lista, Soledad. ¿Sí? ¿Ya tiene el comando? Sí, doctor, ya voy a compartir.
Correcto, gracias. Soledad. ¿Pueden ver las diapositivas ya? Sí, por lo menos yo sí. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes compañeros todos, buenas tardes doctor. Yo les voy a hablar... Doctor, compañero más, ¿no? Ok, futuro colega. Así es, correctísimo. Voy a hablar hoy día sobre punción lumbar. Uh-huh. Empezando con la definición y para saber de qué vamos a hablar. La punción lumbar es el análisis, la punción lumbar es un procedimiento diagnóstico que consiste en la introducción de una aguja en el espacio subaracnoideo a nivel lumbar para la obtención de una muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué sirve la punción lumbar? El análisis del líquido cefalorraquídeo es indispensable para confirmar el diagnóstico de algunas enfermedades, como por ejemplo las encefalitis infecciosas, la hemorragia subaracnoidea, las enfermedades desmielinizantes, las polineuropatías inflamatorias autoinmunitarias, encefalitis autoinmunitarias, síndromes paraneoplásicos, neoplasias y metástasis, epilepsia y otras enfermedades metabólicas. Empezando con la descripción del procedimiento y hablando sobre la técnica, al igual que en otros procedimientos, debe solicitarse la firma de un consentimiento informado del representante donde se explique, un ratito, quiero ver, disculpe. Yeah. No se preocupe. Ya, listo. ¿Sí pueden ver las diapositivas de nuevo, no? Sí. Entonces, debemos solicitar la firma del consentimiento informado del representante, explicando tanto a los padres como al paciente en qué consiste el estudio, por qué vamos a realizar el estudio y también cuáles son los objetivos del mismo. Y también hay que explicar las posibles complicaciones. Idealmente también el proceso debe efectuarse bajo sedación, bajo vigilancia de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y una oximetría de pulso. Y también es indispensable contar con al menos un asistente que esté bastante familiarizado con el procedimiento para que así se pueda dar la correcta sujeción y el posicionamiento del paciente. Correcto. En los preparativos, este procedimiento debe llevarse a cabo en condiciones de asepsia y antisepsia, por lo que el médico que ejecute debe portar una vestimenta apropiada, debe tener disponibles todos los instrumentos necesarios para así poder dedicar todo el tiempo y concentración que se necesita para poder realizar el procedimiento. Correcto. Hablando sobre la posición. Sí, antes de la posición, porque es que ya introducimos la aguja y se nos puede generar un problema. ¿Necesita o no necesita una valoración oftalmológica? ¿Oftalmológica? Ajá, antes de realizar la punción. Pues no tenía idea, doctor. Al parecer sí. A ver, ¿qué dice sus compañeros? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Eduardo ya se incorporó? María Cristina, Soledad, ¿qué dicen? Partamos de una realidad. Pues, intuyéndolo un poco, pues hay manifestaciones oftalmológicas que nos pueden dar signos de hipertensión intracraneal. Ajá, correcto. Entonces, sí, en los niños también hay hipertensión endocraneal. Entonces, claro, muchos especialistas en la materia dicen no, la punción lumbar es de rutina y por lo tanto realícela nomás sin necesidad de una valoración oftalmológica.
para descartar, ¿sí?, hipertensión endocranial. Pues yo les digo que no. Es necesario que usted tenga la capacidad y el entrenamiento suficiente para hacer un fondo de ojo, no estar esperando a que el fondo de ojo se lo haga el oftalmólogo, el estudio oftalmológico, ¿verdad? Sí, sino que usted lo hace. Pero bueno, en el caso no consentido que usted lo haga, ¿sí?, se le pide al oftalmólogo que evalúe. De hecho, por favor, y ahora más que nunca, donde hay tantas y tantas demandas por supuestas malas prácticas, acostumbren a valorar para estar más seguro que seguro de que el paciente no tiene una hipertensión endocranial. ¿De acuerdo? Okay. Entonces es un requisito sine qua non. Okay. Ya, por favor, que se quede en su cabecita, en su zona previa, esta, yo diría, recomendación, y más que recomendación, una obligatoria práctica en este procedimiento llamado punción lumbar. ¿Estamos? Estoy bien, doctor. No nos vamos a olvidar, creo. No se preocupe. Estamos justamente para aportar con la experiencia, más que conocimientos, experiencia, ¿sí? Y ustedes, les ruego que tengamos como siempre, ¿no?, la suficiente, como creo tener, la suficiente humildad para aceptar cualquier sugerencia, ¿verdad? Humildad no es sentirse menospreciado, ni mucho menos, no, nada que ver, o insinuar que la persona no lo sabe. Simplemente es aceptar una realidad que la necesitamos, ¿verdad? Esa humildad para saber aceptar que tenemos limitaciones en algunas cositas, ¿verdad?, del conocimiento, y que las vamos solventando con el tiempo y las aguas, ¿no? Adelante. Ok. Soledad. Entonces, siguiendo con la posición del paciente, el paciente tiene que colocarse en decúbito lateral con el eje craneoespinal del paciente en paralelo al eje longitudinal de la mesa de exploración. Correcto. Entonces, debe flexionarse las rodillas y cuello, y esto lo que va a hacer es que va a ampliar los espacios interespinosos y para permitir así el paso de la aguja espinal, como vemos en la imagen. Lo que no se recomienda es la realización de la sedestación. ¿Por qué? Porque la flexión del paciente en esta posición puede deprimir el sistema respiratorio, deprime y presiona los pulmones, lo que impide una correcta respiración. Correcto. Ya. De acuerdo. Ya, un ratito que se puso lento. ¿Se puso lento el internet? Sí, es mi internet. Ya. Ok, hablando sobre el procedimiento. El espacio ideal para entonces llevar a cabo esta punción lumbar es entre L3 y L4 o L4 y L5. Exactamente, entonces, así es. Pero preferentemente L3, L4, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo se localiza este espacio? Se localiza trazando una línea horizontal, imaginaria, que une las espinas ilíacas anterosuperiores de ambos lados, como vemos en la imagen. A ver, las espinas. Un segundito, por favor, Soledad. Sí. Ok. Sí, perdón, adelante. Sí, que hablaba ilíacas, perdón, en el folletito está mal. No es antero-posteriores, es póstero-superiores. ¿De acuerdo? Las espinas ilíacas anterosuperiores. Si ve que todos nos equivocamos, sí, a veces. Claro, sí. Y entonces... superior. Y la línea se llama línea de Jacobi. Ajá. Entonces esa es una técnica que nos ayuda a facilitar la localización de este espacio interespinoso.
Bueno, entonces, ¿cómo se tiene que anestesiar la piel y el tejido celular subcutáneo? Claro. Entonces, ¿cómo se anestesia? Con un anestésico local. Podría ser lidocaína simple al 1% intradérmica. Los materiales, se va a utilizar una aguja biselada de punción raquídea de un calibre de 18 a 22, de 2.5 a 5 centímetros de largo y que va a tener un mandril en su interior. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el procedimiento? Vamos a introducir la aguja, un ratito, allá. Vamos a introducir la aguja perpendicular al plano vertical y en dirección. Soledad, unos segunditos, por favor. Okay. Te ruego. Gracias. Geraldine. No, dígame nomás. Sí, sí. Ya. Ya. Sí. 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 El financiero, economista Lapo, asesoría jurídica. Asesoría jurídica es importantísimo. A Eduardo Monal como secretario, abogado del sistema de posgrado, ¿no? Y asesoría jurídica, que es fundamental. Y a la vicerrectora, porque ella tiene que ver con investigación y posgrado. Ajá. Ya. De vinculación, claro, porque en su momento ellos hicieron el convenio, ¿no? Me imagino, o no, creo que no. Sí, se hizo con ellos. Ajá. Ya, ok, listo. Melissa sí. Pero es a la vicerrectora, ¿verdad? Con copia a Melissa. Con copia a Melissa también. Ya, ok. Listo. Ya, gracias. Cambio fuera, chao. Sí, perdón, no es mi costumbre, pero lamentablemente era una llamada urgente enviar un documento a las dependencias centrales de la universidad. Bien. No se preocupe. Gracias por su amabilidad. Adelante, Cristina. Digo, Soledad. Sí. Bueno, entonces hablando sobre cómo se introduce la aguja debe introducirse en el plano perpendicular al plano vertical. Exacto. Ir en dirección hacia la cicatriz umbilical, se va a avanzar a través de la piel hacia las estructuras profundas. Entonces, vamos a encontrar una resistencia ligera a nivel del ligamento espinoso. Esta resistencia va a continuar hasta que la aguja penetra la dura madre. Entonces, el especialista lo que va a sentir es como un pop, que va a ser el cambio de resistencia, lo que va a indicar que la aguja se encuentra ya a nivel del espacio subaracnoide. Se puede colocar una llave de 3 pasos y un manómetro para medir la presión de la apertura del cefalorraquídeo. En un paciente relajado, en posición supina, la presión de apertura debe ser menor a 160 milímetros de agua en decúbito lateral. Que la presión debe medirse con el paciente tranquilo, ya que puede considerarse erróneamente elevada si es que se toma durante situaciones que la incrementen transitoriamente, por ejemplo, como el llanto, como la tos, ¿cómo almacenamos la muestra? El líquido que se obtiene por punción lumbar o también puede ser por punción ventricular. En cualquiera de los dos casos es igual el manejo de la muestra. Así es. Recogerse en un envase estéril, cerrado, antes de enviarlo al laboratorio, donde se va a practicar, puede ser la centrifugación para concentrar los microorganismos, o también puede ser la inmunoelectroforesis, la aglutinación de partículas de látex recubiertas por los anticuerpos, que también son otros métodos adicionales de diagnóstico, de acuerdo a lo que queremos encontrar, ¿no? Lo que estamos buscando, más que nada. Sí, pero ese tubo no, ya estoy haciendo un comentario adicional. El tubo, el líquido cefalorraquídeo que está en el tubo, eso está sanguinolento, ¿no? Santo crónico. Eso es patológico, ¿no? Digo, estoy hablando un poco de la realidad que usted nos grafica, ¿no? Pero sí, evidentemente, pues, puede ser, ¿no? Por supuesto.
De acuerdo. Adelante, Soledad. Hablando sobre las contraindicaciones, Ya, perdón, antes de las contraindicaciones, no cambie la diapositiva, que está bien, pero antes de, una vez que realiza la punción, ¿verdad? Y que no es una punción traumática, al paciente en la posición en que se cuenta, en decúbito lateral, etcétera, ¿verdad? ¿En qué posición, luego de la punción, lo coloca? ¿En qué posición? no estaría segura, pero podría asegurar que no podría ser en decúbito supino. Ya, no, así es. No sé, en algún lugar donde, o sea, una posición en la que la herida no sufra, no se roce, para que eviten No infecciones. pasa nada. Se hace una buena punción, se cubre con una gasa estéril y listo, ¿no? No Sí, importa la posición. sí, no importa. Ok. Está bien. En muchas ocasiones, bueno, el paciente lo va a tolerar sin mayor dificultad, ¿no? Ajá. Salvo que sea traumática o algo por el estilo, pero no, en general tolera bien. ¿Cuál es sobre todo es por la cuestión de, a ver, algunos de los compañeros que quieran auxiliarla a Soledad? Doctor, usted está preguntando sobre cuál sería la posición ideal, ¿no? Sí, sí, así Post-punción. es. Claro. Sí, porque muchos toman la muestra, los 3 tubos, ¿verdad? La muestra de 3 tubos, y enseguida al laboratorio, porque incluso les llama la atención el líquido, ¿no? La coloración del líquido santocrómico o en cristal, en agua de roca o cristalino, ¿verdad? Pero más allá de aquello, es importante asegurar la posición del niño. En esa posición debe estar mínimo, ¿sí? Unos 20 minutos a media hora. ¿Podría ser en prono? No. Cúbito lateral. Tampoco. Ya, no se preocupe. Yo lo dije alguna vez y a veces sí, hay tantas cosas que decimos y tantas cosas que no se acuerda uno, ¿verdad? De que alguien las dijo o que la dijeron, ¿verdad? Sí, en la posición de Trendelenburg. ¿Se acuerda? Me va a decir alguien porque discutimos, ¿no? Sí, hablamos de la prueba de la prueba de Trendelenburg para luxación de Cadera. cadera, ¿verdad? Sí, ajá. Pero también la posición de Trendelenburg en punción lumbar. ¿Cuál es esa posición? Simplemente en decúbito, puede ser lateral, en decúbito dorsal, ¿sí? En decúbito ventral, ¿sí? Pero en posición de Trendelenburg. Es decir, un desnivel. No está Eduardo, ¿no? Porque ya me recuerdo que Eduardo me decía, ¿y qué es esa posición? Y entonces la conversamos en clase, pero claro, no sé si el resto tomó atención, ¿verdad? Entonces, la cabeza debe estar a desnivel y menos, o sea, hacia abajo, ¿verdad? Es decir, si las extremidades están hacia un ángulo de 35, 40, la cabeza pues está en el ángulo de la posición correspondiente, no es decir, en la porción distal, ¿verdad? Es decir, en cero. Entonces el niño está, en otras palabras, está inclinado, ¿verdad? Su cabecita. ¿Cuál es la razón de ponerlo en esa posición de Trendelenburg? Puede ser porque mejore la circulación. Sí, para que mejore la circulación y más que Para todo, evitar, líquido cefalorraquídeo se vaya hacia dónde? Hacia los ventrículos
laterales, ¿verdad? Y evitar cualquier alteración neurológica, ¿no? Ajá. Ok. Eso, básicamente eso. Ok, Es importante, ¿no? Es importante. Bien, adelante, ok. Cristina. Entonces, hablando sobre las contraindicaciones, Perdón, estas Soledad, hoy día estoy para cambiarles de nombre. son la hipertensión intracraneal elevada, Ajá, signos y síntomas que sugieren una herniación cerebral en un niño con problemas de meningitis. así es. En ocasiones también puede ser una contraindicación un paciente gravemente enfermo, que esté moribundo, porque puede causar un paro cardiorrespiratorio. Ujú. De acuerdo. Y hablando sobre las complicaciones de una punción lumbar, hay diversas complicaciones que se asocian a esto, Sí. Ajá. como la más sencilla es el dolor en el sitio de la punción, Ujú. cefalea, vómito, hematoma epidural o subdural, radiculitis, puede haber una fístula de líquido, cefalorraquídeo, Ujú. un deterioro rostrocaudal por herniación, o también puede incluso haber infecciones en el sitio de la punción. Correcto, Y bueno, eso es todo, doctor. correcto. Por Perfecto. la atención. Gracias, muy bien. Entonces, con esos pequeñas acotaciones, pero usted me dijo, Soledad, que quería que le explique la maniobra de Keckenstein. Y total, no me la dijo, pero yo sí me acuerdo, ¿verdad? A ver, el líquido cefalorraquídeo normalmente circula ¿sí? Sin ninguna obstrucción, ¿sí? Ninguna presión, ¿verdad? Ni compresión, ¿sí? Obviamente, eh, la importancia entonces de esta maniobra, ¿sí? Que el niño, al llorar, el líquido cefalorraquídeo no sale a presión, ¿verdad? Cuando se realiza la punción, es posible que exista un bloqueo, ¿sí? Por una malformación de los conductos, ¿verdad? Por donde se drena el líquido cefalorraquídeo, por donde circula el líquido cefalorraquídeo, por alguna compresión, una neoplasia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sí? En esos conductos, ¿no? Entonces, esta maniobra que algunos autores la discuten, ¿verdad? Origina una elevación significativa de la presión raquídea, ¿sí? Y esa presión raquídea se hace mucho más si se procede a comprimir durante 10 segundos, ¿verdad? Las venas del cuello, que drenan el líquido cefalorraquídeo, reabsorbido. Ajá. Bien, entonces, obviamente esta maniobra generalmente se la puede hacer como no. La mayoría la omite, ¿no? Y de hecho, de lo que la experiencia que tenemos en punción lumbar, porque hemos hecho muchísimas punciones lumbares, no hemos tenido que realizar esa maniobra. Ajá. Porque ha habido un buen flujo de líquido cefalorraquídeo. Claro, en ciertas patologías francamente definidas, como por ejemplo una toxoplasmosis, ¿verdad? Calcificaciones pues, en la toxoplasmosis pueden provocar alteraciones del drenaje. De ahí las macrocefalia por la retención del líquido cefalorraquídeo intracranealmente hablando, ¿no? Y la derivación a través de la colocación de una válvula, ¿sí? Entonces, hay ciertas patologías que cursan que son francamente definidas y que con el diagnóstico
¿verdad? Clínico, ¿verdad? Y de laboratorio se llega a determinar que pueden existir algunos bloqueos. Y para eso está justamente la colocación de la válvula y el drenaje y detener el crecimiento de la estructura craneal de la circunferencia, ¿verdad?, del cráneo por aumento, ¿verdad?, de la bóveda craneal frente a la presencia del líquido, ¿verdad?, que se retiene por estas obstrucciones. ¿Ok? Eso. Soledad. ¿Algo más? No, doctor. Gracias por la explicación. No, gracias a usted. Muy amable. Bien. No hay más preguntas. No hay preguntas. Valeria, Alejandra. Brian. No, doctor. Ya, No, doctor. correcto. Gracias. Bien. Luego seguimos con un análisis del líquido cefalorraquídeo, por favor. Ya, doctor, ya vamos a proyectar. ¿Le podría dar paso, por favor, a Sarita, que ella es la que nos va a ayudar proyectando? Ya. Con mucho gusto. Listo. Mucho gusto. Vamos, Sarita. Sara Beatriz. Ya está. Ok, Sarita ya tiene el comando, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Sí se está proyectando, si pueden ver las diapositivas. Muy claro, Aaron. Ya, ok. Me da un segundito, por favor, nada más. Ujú. Ya, buenas tardes, doctor, buenas tardes, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre análisis de el líquido encefalorraquídeo con mi compañero Aaron Pilla. Bueno, empezamos con qué es el líquido encefalorraquídeo. Bueno, es una solución compleja producida por las células que revisten los plexos coroides y por las células epidendimales que revisten las superficies ventriculares. Bueno, su producción aproximadamente es de 500 mililitros diarios, Exactamente, así es. aunque el sistema solo cuenta con 120 a 150 mililitros, porque el líquido encefalorraquídeo es sustituido 3 veces al día. Así es. Bueno, en el adulto el volumen total es variable, oscilando entre 90 a 150. En cambio, en lo que es un recién nacido, oscila entre 10 mililitros y 60 mililitros, pudiendo aplicar en niños mayores. La siguiente, por favor. Bueno, ahí vemos cuánto es el volumen de adultos y los neonatos. En lo que es la anatomía del líquido encefalorraquídeo, también es llamado como líquido cerebroespinal. Circula continuamente a través de las cavidades del encéfalo y la médula, en el espacio denominado el subaracnoideo. Bueno, ese líquido está compuesto por agua, que es el principal constituyente, proteínas, glucosa, linfocitos, electrolitos y péptidos. En lo que es su fisiología, es un líquido incoloro y transparente que ocupa los ventrículos y el espacio subaracnoideo de las meninges. Bueno, la pía madre recubre inmediatamente el tejido cerebral entre ella y los aracnoides, en el espacio subaracnoideo, que está surcado entre los puentes fibrosos que unen ambas capas. Correcto. El siguiente, por favor.
Bueno, en su función tenemos que el líquido encefalorraquídeo constituye a mantener una condición interna del balance en el sistema nervioso central. El líquido encefalorraquídeo tiene 4 funciones principales, que es un amortiguador mecánico que impide traumas o fracturas, también regula el volumen de los contenidos intracraneales, es un medio de nutriente del sistema nervioso central y por último es un canal excretor para productos metabólicos del sistema nervioso central. Exactamente. La siguiente, por favor. La siguiente. Entre sus características físicas, el líquido encefalorraquídeo, vamos a ver que tiene un aspecto transparente, limpio, cristalino, aunque es un proceso que en los procesos corónicos puede parecerse ligeramente opalino y también en las meningitis se puede encontrarse en las meningitis purulentas, es algo turbio. En cambio, en lo que es el color, es Y en los incoloro. recién nacidos también, ¿no? Una ligera, muy sutil turbiedad, ¿no? ¿Ah? Y usted me lo va a decir por qué en su momento. Bueno, Adelante. también el color es incoloro y puede presentarse y se puede presentar un cambio de color cuando se presenta alguna patología. Porque, bueno, en la expresión va a tener una presión que los valores oscilan entre 100 y 200 y entre 100 y 250 del H2O para las posiciones del decúbito y sentado. Y respectivamente en niños pequeños o menores y en recién nacidos puede ser incluso subatmosféricas también. Bueno, la siguiente, por favor. En lo que es las características químicas del líquido encefalorraquídeo, la primera va a tener que los cloruros, los valores normales se encuentran entre 700 y 750. La glucosa, su cifra normal va a ser de 40 a 70 y en adultos es de 60 a 80. De 60 a 80 en los niños, perdón. Proteínas, su concentración es menor que en el suero. Los valores normales están entre 20 y 45 miligramos. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos las características que tiene que tener un líquido, las características químicas del líquido encefalorraquídeo, las normales, como la glucosa, que es el 45-85, las proteínas, va a variar entre que es el 15 y 45 lumbar, 15 a 25 cisternal y 5 a 15 ventricular. Su ácido láctico va a ser de 0 a 24, la glutamina de 6 a 15 y va a tener y una reacción de bueno, los cloruros va a estar de Pandy? No recuerdo de cuál era. Sí, de Pandy, es Pandy, sí. Que en los recién nacidos es positiva, ¿verdad? Pasado el neonato ya se negativiza, ¿no? Pero cuando está positiva después del periodo neonatal significa una infección. No es otra cosa la reacción de Pandy que nos determina la positividad de sustancias, ¿verdad? Albúminas que sirven de defensa para el organismo. Ajá. Bueno, sí. Okay. En los cloruros se va a encontrar de 118 a 132, en el nitrógeno úrico de 6 a 16, la creatinina de 0.5 a 1.2, en el colesterol de 0.2 a 0.6, el ácido úrico de 0.5 a 4.5, no vamos a encontrar nada de lo que es la bilirrubina, un pH de 7.3 a 7.4 y un potasio de 2.0 a 3.5 y con un sodio de 144 a 154. La siguiente, por favor. Bueno, ya su formación, el líquido encefalorraquídeo es producido en un 70% de los que son los plexos coroides, de los 4 ventrículos cerebrales, sobre todo en los laterales, y un 30% en lo que es el epéndimo, a razón de un 0.35 mililitros por minuto
o 500 mililitros al día. Correcto. Bueno, la eliminación del líquido encefalorraquídeo se lleva a cabo a través de las granulaciones aracnoides, de las proyecciones de la cebolla de los aracnoides sobre los senos vasculares que alberga la dura madre. Y estos senos se desemboca directamente en el torrente sanguíneo. Es la región más anterior del cerebro. Está en el espacio subaracnoideo de los lóbulos olfatorios y se continúan con el espacio alrededor de los nervios olfatorios. Por lo tanto, queda muy cerca de la mucosa olfatoria y del espacio aéreo de la nariz. Correcto. Bueno, ya el líquido encefalorraquídeo también va a estar compuesto principalmente por agua, sodio, potasio, calcio, cloro, sales inorgánicas, que son los fosfatos y los componentes orgánicos producidos por las células gliales. Bueno, y su composición va a tener mayor osmolaridad que en el plasma, mayor concentración de sodio, cloro y magnesio, una menor concentración de potasio, bicarbonato y fosfato, y menor concentración de la glucosa, más o menos la mitad, y menor pH, también menor concentración de proteínas. La siguiente, por favor. Bueno, la obtención de este líquido es importante debido a que a este elemento podemos diagnosticar diferentes enfermedades como los síndromes meningios, las hemorragias subaracnoideas, los tumores cerebroespinales y la valoración de los procesos de desmielinización, etc. Yeah. Ya, ahora, una vez descrito lo que son las características generales del líquido cefalorraquídeo, vamos a proceder a ver lo que es lo correspondiente al estudio del líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Ok, ya, para el estudio del líquido cefalorraquídeo, un estudio del líquido cefalorraquídeo de manera completa. Primeramente nosotros tenemos que examinar lo que es la apariencia. Segundo, vendría lo que es un estudio a nivel bioquímico, sí, de la composición más que nada del líquido. Un estudio citológico, si es que ya por clínica o por sospecha, digamos, del pediatra, está sospechando algún tipo de infección, obviamente nos va a pedir un estudio citológico para ver la presencia de qué tipo de elementos puede que estén presentes dentro del líquido cefalorraquídeo. También un estudio microbiológico y un estudio microbiológico que sería complementario también incluso con estudios serológicos o de serología a nivel sanguíneo. Entonces, si vamos a empezar con la parte de la apariencia del líquido cefalorraquídeo, nosotros deberíamos considerar primeramente, más que nada, lo que es el aspecto del líquido cefalorraquídeo. Se considera que el líquido cefalorraquídeo, bueno, siempre se lo ha descrito como un líquido semejante al agua de roca, es decir, totalmente limpio, sin presencia de impurezas, a pesar de que sí tiene ciertos componentes, pero que no son microbiológicos. Es decir, de hecho, lo que vamos a ver más adelante es que básicamente siempre se miden cuestiones a niveles de proteínas y también sobre todo también niveles de glicemia. Sí, hay algunos niveles de glicemia para poder correlacionar eso con clínica y ver ciertos tipos de diagnósticos. Ahora, antes usted mencionó, doctor, disculpe, que el líquido cefalorraquídeo en recién nacido tiende a ser turbio. Bueno, de lo que yo... Discretamente turbio, sí. Sí, realmente lo que yo encontré es que cuando mencionaba que era turbio era por presencia de bacterias, pero yo estaba como que tratando de revisar últimamente para ver si había algo y no lo encontré, la verdad. Es discretamente, pero, o sea, eso es fisiológico, me imagino.
en ese Le aspecto. explico exactamente, es normal en los recién nacidos y peor en los pretérminos, ¿no? Sí, por las razones, una vez que le decía a su compañera, sutilmente vamos a encontrar la prueba la prueba de Pandy positiva, es decir, la presencia de globulinas. Eso le da un toque de ya turbiedad mínima, muy discreta, ¿verdad? Si a eso le agregamos que normalmente, ¿cuántos eritrocitos hay, ¿verdad? Por milímetro en el líquido cefalorraquídeo en el niño, a esa edad? No es cero, ¿verdad? Como en el adulto, 0 a 1, a 2, no más, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos hay en el hasta? Upa. Déjame verlo, no, que ya me olvidé. Eritrocitos me dijo, ¿no? Glóbulos rojos. Sí. No, consulte nomás, consulte. Glóbulos rojos. Teníamos que, a ver, niveles de creatinina, cloruros, no. Esto es lo biológico, químico. Upa. Ajá, a ver, usted ya, perdón, sí, aquí está. Teníamos que son los niveles de presencia de proteínas suelen ser en valores normales de 20 a 45 miligramos por decilitro. Ajá. Ese suele ser, el rango normal, ajá. Ya. Vamos con leucocitos. Ya, en cuanto a leucocitos... En el líquido cefalorraquídeo en el recién nacido. Sí, ya le digo, lo que pasa es que como eso estaba más adelante en las diapositivas. Pero, puedo sí, ya. Sí, la siguiente, por favor, Sarita. Sí, no se preocupe, yo le doy el dato, ¿no? Ya. Ahora, después de haber estudiado la apariencia del líquido cefalorraquídeo, nosotros tenemos que considerar lo que es un estudio a nivel bioquímico. Ya, a nivel bioquímico, ¿qué variables o qué elementos nosotros vamos a analizar o a más que nada a verificar que estén dentro de los rangos normales? Generalmente suele ser glucosa, niveles de solo para glucosa. dejar claro, porque sus compañeros se van a quedar un poquito con la duda, ¿no? Sí. En cuanto a la presión no hay ningún problema, en cuanto a la densidad tampoco, el PANDI que decíamos era positivo, ¿verdad? Es decir, la presencia de globulina. En cuanto a glóbulos rojos, hasta 500, ¿verdad? 500, sí. Sí. Y en cuanto a leucocitos, un promedio de entre 20 y 50. Entonces, ¿eso es normal en los adultos? La respuesta es no. No es normal. Pero sí es normal en los niños. En los niños. Son 25 a 50 leucocitos. Sí, 25, bueno, 45 dicen algunos, pero sí, está bien. Exacto, y glóbulos rojos, hematíes por milímetro cúbico, ¿no? Ojo, hematíes hasta 650. En un adulto, 650 hematíes, ¿es normal o anormal? Es definitivamente es normal. Anormal, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, Aaron? Sí. Entonces, sí, eso le da esa pequeña característica de turbiedad que se encuentra en líquidos cefalorraquídeos de los recién nacidos, que es normal, ¿verdad? Eso va desapareciendo con el tiempo, ¿verdad? Y se van procesando. Acuérdense que una de las funciones del líquido cefalorraquídeo es eliminar todas aquellas sustancias que están de más, ¿verdad? Una de las funciones del líquido cefalorraquídeo. Muy bien, eso quería dejarlo claro, Aaron. Gracias. Sí, está bien, doctor. No, gracias por intervenir. Ya, siguiendo con lo que es el estudio bioquímico, tenemos que los elementos que principalmente se estudian son la glucosa y las proteínas. Dentro de la glucosa,
se procede a hacer un estudio, normalmente a veces comparativo incluso con niveles de glucosa en sangre, pero estamos hablando de que hay una glucorraquia, si nosotros consideramos que hay un rango entre 60 y 70% en comparación con la concentración plasmática. En neonatos se maneja normalmente un cociente, que es de la presencia de glucosa dividido, es la glucosa del líquido cefalorraquídeo sobre el nivel de glucosa o de glicemia en sangre. Normalmente estos rangos varían, pero están entre un mínimo de 0.4 a 2.25. Si nosotros nos salimos de estos márgenes, ya podemos estar sospechando de algún tipo de trastorno. Sin embargo, para este tipo de pruebas normalmente debería hacerse otro chequeo posterior a unos 30-90 minutos para ver si esa variación pudo haber sido una cuestión transitoria que se corrigió o ya es indicativo, incluso un signo de algún otro tipo de problema, ¿no? O alguna patología subyacente ahí. Generalmente, ahora, en cuanto a la glucosa, generalmente de mal pronóstico, generalmente no es tanto, o sea, no es que es bueno, pero generalmente lo que es más negativo, por así decirlo, sería la presencia de una hipoglucorraquia, que generalmente esto puede indicar presencia de tumores o incluso una mala perfusión, infecciones bacterianas o una mala perfusión a nivel intracraneal, ¿sí? De acuerdo. Después de esto, tenemos que Por también... eso que de gérmenes consumidores de glucosa. Exactamente, porque se están alimentando de la glucosa del cuerpo, y si ya se consume tanto que incluso no está presente en el líquido cefalorraquídeo, es un mal signo, la verdad. Ahora, en cuanto a las proteínas, las fracciones que están presentes en proteínas suelen ser un poco similares a las fracciones presentes en suero. Valores normales suelen oscilar entre 0.15 a 0.45 gramos, pero yo encontré que pueden aumentar un poquito en el caso de los lactantes, puede estar un poquito más allá de los márgenes normales. De acuerdo. Esto normalmente se suele medir para evaluar el grado de afectación en el caso que lo hubiere, por ejemplo, en el caso de una inflamación. Generalmente son a nivel, por ejemplo, de meningitis, si hay una afectación de la barrera hematoencefálica, para detección de procesos que impliquen también un daño a nivel del sistema nervioso central o procesos de tipo degenerativo, es decir, si ya se hizo una valoración, por ejemplo, puede ser incluso, al momento que incluso se hace un test de Apgar, por ejemplo, y ahí ya vemos que hay una mala calificación, en la parte neurológica no está respondiendo bien el paciente, se podría corroborar incluso con una prueba de líquido cefalorraquídeo. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos lo que son el estudio a nivel citológico, que aquí vamos a evaluar ya lo que ya también previamente ya también alcanzó a mencionar el doctor, que son los niveles de leucocitos y hematíes, pero también se suelen valorar otro tipo de células, por ejemplo, para poder corroborar incluso una especie como de marcadores tumorales, porque de lo que estuve leyendo es que, por ejemplo, pueden presentarse también niveles altos en células de linaje blanco, sobre todo en el caso de que sean presencias de leucemias o de linfomas. Entonces, si ya hay una alteración de ese tipo, entonces, realmente es un mal indicador. Entonces, si nosotros encontramos, por ejemplo, hematíes y leucocitos en sangre que son normales, pero se descuenta del nivel de los leucocitos el líquido cefalorraquídeo por cada 700 hematíes en líquido cefalorraquídeo, si la tasa que hay de hematíes en líquido cefalorraquídeo con sangre se sale del valor normal, nosotros ya también podemos estar sospechando de otras patologías. Pero lo que pasa es que normalmente esto siempre, mejor dicho, no es que esto siempre se debe correlacionar con la clínica, porque es la clínica, por ejemplo, si el paciente ya está presentando algún signo meningio, entonces no es que es más que seguro, pero prácticamente ya nos está dando las alertas de que el paciente
no está bien, la verdad. Entonces, sí, seguimos. La siguiente, por favor, Sarita. Ya. Ahora, viene lo que es el estudio microbiológico. En el estudio microbiológico, realmente existen varias técnicas para poder evaluar la presencia de ciertos tipos de elementos o estructuras dentro del líquido cefalorraquídeo. Aparte, obviamente, de la muestra que se toma de punción lumbar, están las técnicas de tinción de Gram, el desarrollo de cultivos, determinación por antígenos bacterianos, las PCR y las serologías. ¿Cuál es la cuestión aquí? A ver, normalmente nosotros decimos que el líquido cefalorraquídeo es un líquido estéril, es decir, que no debería tener presencia de microorganismos, pero se considera ciertos, vamos a decirlo así, ciertos niveles de microorganismos, pero es bastante mínimo. Ahora, normalmente si ya estamos hablando de algún tipo de infección, lo que normalmente nosotros vamos a encontrar son meningitis. Es decir, bacterias que lograron atravesar la barrera hematocefálica, llegaron hasta el líquido cefalorraquídeo y prácticamente infectaron, más que colonizaron, infectaron el líquido. Normalmente, ahí en la imagen se ve, pero normalmente en porcentaje, las bacterias que suelen infectar el líquido cefalorraquídeo, tenemos, por ejemplo, en el 50% de los casos, lo que es el Streptococcus pneumoniae, el 25% de los casos, la Neisseria meningitidis, también está los estreptococos del grupo B, más o menos en un 15%, y la listeria monocitogenes. Sí, monocitogenes casi en un 10%. Aunque también, y en raras veces, está la presencia de lo que es el Haemophilus influenzae, pero es bastante raro. Ahora, también, por ejemplo, hay una clasificación, no lo puse, pero bueno, hay una clasificación normalmente de qué tipo de agentes suelen estar presentes en el líquido cefalorraquídeo en el caso de una meningitis por grupos etarios. Es decir, normalmente a los niños, entre los primeros 12 meses, podemos suponer que en este caso son estreptococos del grupo B, generalmente, o la listeria monocitogenes. Si es un niño más o menos entre 2 meses a 12 meses, estamos hablando de un estreptococo pneumoniae más que nada y una Neisseria meningitidis. Y si son niños inmunodeficientes, es decir, que por largos periodos no tienen una buena respuesta inmunológica, ya estamos hablando de bacterias un poco más fuertes, de hecho, de presencia de Pseudomonas aeruginosa o incluso de un Streptococcus aureus, y esperemos que no sea metilino resistente porque ahí es más complicada la cuestión. Así es. Sí, y bueno, también dentro de los signos que suelen presentarse, si el niño es inmunodeficiente, va a tener obviamente déficit de linfocitos T, a veces incluso pueden presentarse fístulas congénitas o adquiridas que hacen que el líquido cefalorraquídeo se salga normalmente del conducto del canal espinal, que normalmente es en el que debería estar. Y siguiente, por favor. Ya, antes de mencionar la bibliografía, lo que quería terminar era con una conclusión de que normalmente, si bien ahora hay otras técnicas que permiten llegar a los diagnósticos en caso de trastornos a nivel neurológico, realmente nosotros por más incluso agresiva que suene la técnica de hacer una punción lumbar y estudiar líquido cefalorraquídeo, nosotros no deberíamos descartarlo, porque realmente nos puede prácticamente, o sea, más allá de la sospecha que nosotros podamos tener, la puede confirmar o la puede descartar de una manera sumamente rápida, y entonces dar un resultado, más que nada un tratamiento efectivo al paciente para que la enfermedad, sobre todo, más que nada es en el caso de las meningitis, que no avance realmente de una manera abrupta y poder eliminar el agente bacteriano en este caso, y poder darle una pronta solución al paciente, ¿no? Muchas gracias. Correcto. No, gracias, Aaron. Muy bien.
Entonces, como ustedes ven, hay mucho que se puede utilizar la punción lumbar. Hay muchas aristas por las que se debe utilizar, como decía Aaron, bueno, no tanto como una prueba diagnóstica. Yo creo que sí, para corroborar ciertos diagnósticos es importantísima la prueba lumbar. Y obviamente para la administración o el manejo terapéutico del paciente, la punción lumbar es estratégica, ¿no? Nos permite valorar con mayor minuciosidad los gérmenes, por ejemplo, patógenos que han invadido el cerebro o que ha invadido el cerebro, y poder escoger adecuadamente el correspondiente antígeno, en este caso antibiótico, ¿no? Bien, o continuar con el tratamiento empírico que hemos instaurado o ya hacer cambios sustanciales para mejorar la dosis respuesta en el paciente. ¿Ok? Bien, eso, preguntas. Ok, nos faltaría otros exámenes complementarios, ¿sí? Eso nos faltaría como tema todavía por tratarse. Y con eso habríamos concluido sistema nervioso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, Susan? Soledad. Sí, doctor. Sí, bien. Sí, sí, doctor. Correcto. Ok, no sé si, a ver, ¿quién va a presentar exámenes, resto de exámenes complementarios? No creo que le alcanzan los 10 minutos que nos quedan, ¿no? Solamente creo que falta una exposición. Sí. Sí, es la Ajá. exposición de exploración del De sistema nervioso y vegetativo. epidemiológicas. Sí, ¿a quién le toca, por favor? No hay. También falta nuestra exposición de exploración del sistema nervioso vegetativo, doctor, pero no sé si alcanzamos ahora. Y falta otro grupo también de exponer los exámenes complementarios. Claro, o sea, yo tenía dentro de mis cálculos el grupo o la persona o personas que van a hablar sobre exámenes complementarios, ¿no? Adicionales, porque ya la punción lumbar es parte de los exámenes complementarios, ¿no? Pero sí, la parte de exploración vegetativa, sí, efectivamente. Pero es corta, me imagino, ¿no? Entonces, eso lo dejaríamos, porque hay 3 compañeros que no han expuesto, ¿no? ¿Sí? Por favor. Para que, a ver, por favor, a ver, creo que hay una dama que no tiene tema, ¿no? Sí, por favor, se identifica. Yo, doctor, yo no tengo tema de exposición. Ya, entonces, María Soledad Plaza, calle, ¿no? Ay, Sí, doctor. es verdad. Ya, su tema sería, o es, desarrollo, ¿sí?, del sistema nervioso en el periodo gestacional, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Ya, Muchas gracias. entonces, Espera, María doctor, Soledad. tengo un compañero que tampoco tiene tema, pero parece que se le fue el internet. Él estaba toda la clase. Es Andrés Guillén. Ya. Ya le voy a tratar de escribir para ver si ya solucionó su Ya, problema. a ver, para Andrés Guillén, como parte de un deterioro y obviamente compromiso neurológico, y vamos a incluir sufrimiento fetal. ¿Sí? Ya, doctor. Ok. Andrés Guillén, Andrés Vicente. ¿De acuerdo?
Perdón, Andrés. No soy Andrés, soy Luis. Lo que pasa es que yo también tampoco tengo tema de exposición. No sé si me podría dar uno. Ya, a ver, eran 3 personas las que faltaban, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor, yo también, Rodríguez. Ya, como sufrimiento fetal es un tema un poquito, sí, amplio, podrían trabajar los dos, ¿no? Guillén con Rodríguez. Listo, doctor. Ya me comunico con mi compañero. Por favor, Juan Sebastián. Y, Buenas, doctor. ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Soy yo, Castellón. Yo tampoco tengo tema de exposición. Ah, no tiene, ¿sí? Entonces usted nos va a trabajar sobre abdomen agudo. ¿Sí? Cada vez en líquidos y electrolitos hablamos de abdomen agudo, ¿verdad? Hablamos de abdomen, ya sea agudo, mecánico, ¿verdad? Y abdomen agudo reflejo, ¿verdad? Sí, entonces, como veo que hay un poquito y es lógico, por favor, eso no suena ni siquiera a crítica, ¿no? Para nada. Pero sí quiero que uno de ustedes aborde, y obviamente se contará con mis modestas opiniones, pero hablemos de abdomen agudo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, Raúl, Esteban, ¿sí? Doctor. Sí, doctor. Entendido. Perfecto. Doctor, disculpe, es que se me saltó Cedillo. También le pedí tema, pero no me nombró ahí. Qué horror, pero usted lo hace con Raúl Esteban. Ya, listo, doctor. Ok. Sí, y yo creo que con eso hemos cubierto los que faltaban, ¿verdad? Parece ¿Estamos? que sí, doctor. Doctor, una pregunta. Sí, ¿Cuándo María tendríamos Soledad. que exponer? ¿El viernes? Sí, para el próximo ¿O la ciclo, próxima ¿no? semana? Para ¿Para el próximo ciclo? el ciclo A del 2022. Bueno, está bien. Sí, se acoge. Bueno, está bien. Ya, correcto. Listo, no, hay que prepararlo para la próxima clase. A ver, ya no sería el viernes, no creo que, o sea, por lo menos uno de los temas se va a exponer el día viernes, ¿no? Podría ser sufrimiento fetal, ¿verdad? O podría ser desarrollo del sistema nervioso o sea, durante el periodo gestacional, específicamente hasta dónde llega de la concepción hasta la viabilidad y obviamente el nacimiento, ¿no? Sí, hasta ahí llega ese estudio que quiero que lo hagan. ¿Mm? ¿Qué Listo, les doctor. parece? Listo, entonces para el viernes, ¿ah? Ahí está, obviamente, en la pediatría. Hay muchos datos, ¿no? En la pediatría de Nelson, sí, y también pueden apoyarse con internet, por supuesto. Por supuesto. Ajá. Por si acaso, abdomen agudo, sí, que también ya vayan preparando, ¿no? Sí, el mecánico y el abdomen agudo referido, ¿no? A 2 puntos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Estamos o no estamos? De acuerdo. Sí, doctor. Perfecto. Bien, entonces, ¿hay algo más que se nos queda en el tintero? Susan. Sofía. Oye, doctor. Ajá.
Entonces, Soledad expone el próximo ciclo. Yo creo que sí. ¿Qué le parece?